contrarreloj. Permítanme un momentito, jóvenes. Bueno, los tumores renales pueden ser benignos o malignos, se derivan de dos elementos, epiteliales y estromales. Los epiteliales son del tubo renal proximal, que son los carcinomas renales y sus variedades. Y los uroteliales, que son el carcinoma de células transicionales. Espérame, quiero ver si lo puedo. Ahí estamos. Carcinoma de células transicionales, carcinoma escamoso o adenocarcinomas. Y aquí tenemos el porcentaje de los tumores del parénquima renal. El adenocarcinoma constituye alrededor del 82 al 85%. Los uroteliales le sigue y después otros tumores. El cáncer del riñón no es solo una enfermedad, lo componen distintas entidades con comportamiento biológico, morfológico y en base a diferentes categorías moleculares, que ya hay una clasificación molecular en la actualidad que no se usa. Los grandes desafíos que posee para Pato es que presenta un amplio espectro de apariencias, principalmente carcinomas de células renales y el nefroblastoma, que son los grandes. Uno es en adultos generalmente y el nefroblastoma, que es pediátrico. Agregando más confusión, existe un número de lesiones de aspecto tumoral de tipo inflamatorio y anomalías del desarrollo que pueden simular malignidad. Por eso hay que tener su tipo de conocimientos. Las neoplasias malignas del niño son bastante raras en adultos y viceversa. Pero, por ejemplo, yo recientemente, hace como un par de días, acabo de tener un carcinoma, un Ewing, en un renal, que no es lo usual. Eso se ve principalmente en niños y a nivel renal es mucho más raro. Irrigaciones renales, sinónimos que ya no deben de usarse: hipernefroma, tumor de Grawitz, adenocarcinoma renal. Es una entidad de amplias variaciones, les decía, macroscópicas e histológicas, con cursos clínicos variables. Actualmente se reconoce como una familia de carcinomas derivados del epitelio tubular de distintas morfologías y surgen de una diversidad de diferentes lesiones genéticas, con diferentes lesiones genéticas. Y aunque esté largo, lo leeré. Dice que la carcinogénesis del carcinoma de células renales de células claras es una mutación que es ocasionada por pérdida de función en el gen del von Hippel-Lindau. El funcionamiento de la función aberrante del gen VHL se traduce en la liberación de factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento vascular endotelial VEGF, el factor de crecimiento derivado de plaquetes o el factor de crecimiento transformante alfa, entre otros, implicados en el crecimiento y proliferación de la célula tumoral, así como el proceso de angiogénesis necesario para mantener el aporte de oxígeno y nutrientes que aseguran la viabilidad y el desarrollo tumoral. Eso es más o menos un evento. Grawitz-Paul fue el que determinó el origen del carcinoma renal, que era el túbulo convoluto proximal. Estamos hablando de 1883. Hermann Martin Schudeck le dijo también, confirmó que era de origen tubular, así como Alvar, Helmut y Oberle. Y ahí tenemos un esquema de dónde se presentan los carcinomas renales. Los corticales y los medulares. En la zona cortical de la nefrona proximal se origina las células, o se presentan, ¿no? Se presentan las células, carcinomas de células claras y las lesiones papilares. De la nefroma distal se identifica el carcinoma cromófago y el oncocitoma. Uno es maligno y otro es benigno. Unos dicen que el cromófago se origina del oncocitoma y hay mucha controversia. Y los de la nefrona distal medular son los del conducto de Beini y el carcinoma medular, que puede tener un patrón sarcomatoide. Ya en aspectos epidemiológicos, el carcinoma representa el 2 a 3% de todos los tumores, una mayor incidencia en los países desarrollados. Se registra aproximadamente 190,000 nuevos casos en el mundo cada año.
casi exclusivamente en adultos mayores de 40 años, aunque parece estar en incremento esta situación. Se observa más frecuente entre la sexta y séptima década, de 5 a 4,1% por 100,000 habitantes, hombres y mujeres respectivamente, y la relación es de 2 a 3 a 1 entre hombres y mujeres. 3% de los, constituye el 3% de los tumores del adulto, 2% es responsable de muerte por cáncer, y se resulta de 4 a 6 casos por 100,000 habitantes. El 90% de los tumores del parénquima renal constituye el 90%. Tercer puesto en los tumores urológicos, 10º de los tumores en hombres, 14º en los tumores en mujeres, y una sobrevida a 5 años que puede ser de 5 a 70%, depende del tipo histológico, porque hay uno más agresivo que otros. 20,000 nuevos casos, bueno, eso no importa, rara vez se presentan en las 2 primeras décadas, muy poco frecuente. 2% de los tumores pediátricos. Rara vez reportes en carcinomas en grupos familiares. Pacientes con B. von Hippel-Lindau, de 33 a 50% de los pacientes presentan carcinoma renal. Pueden presentarse como carcinomas metastásicos de sitio no determinado en sitios poco frecuentes. Yo he tenido la oportunidad de ver en el dedo gordo del pie derecho, o en la punta de la nariz, o en la cabeza, que uno debe tener. Si ustedes como clínicos lo saben, mandárselo a decir al patólogo que va a examinar, porque tengo un ejemplo de un caso de un carcinoma de células claras de la frente, diagnosticado así, y se puso como carcinoma metastásico. No se hicieron estudios adecuados, había un pequeño quiste renal, y no, ahí está el primario, y no era ahí precisamente. Era un quiste renal simple, y el carcinoma era un carcinoma de glándula salival. Y así he tenido yo oportunidades de 3 casos, he tenido de cuando le están haciendo el examen ginecológico a la mujer con el espéculo, ven que hay una lesión o se la pasan trayendo y ven que está tirado un tejido de ahí. Y en los 3 casos, por buena suerte, pero ni modo, en colaboración con los clínicos que antes de actuar hicieron los estudios pertinentes, se determinó que eran 3 casos de carcinoma renal metastásico a vagina. Así es que el riñón es un simulador de tumores, por eso le dicen el carcinoma del médico internista. Siempre hay que tener presente, cuando un carcinoma de células renales no necesariamente puede ser renal. Puede presentarse como metástasis de sitio no terminal, les decía. La multicentralidad intrarenal es de un 7 a 13%. La bilateralidad ocurre en un 1%. Puede ocurrir una recurrencia 10 años más tarde en un 10%. La metástasis a hueso, muy frecuente, más a escápula. La regresión espontánea, sin ausencia de tratamiento, se cuenta, pero es anecdótico. Recipiente de metástasis, también el carcinoma renal puede recibir carcinomas de otro lado, principalmente pulmón. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Herencia, tabaco es uno de los mayores, exposición a carcinógenos ocupacionales, la dieta y la obesidad, que es mucha discusión, y por supuesto la enfermedad quística adquirida, como en pacientes nefrópatas crónicos, que 5 a 10 años después presentan carcinomas de tipo papilar principalmente. Estos son solo síntomas que ustedes yo creo que ya los han discutido. La tríada clásica solo se presenta un 10%. Pueden haber síndromes paraneoplásicos como hipertensión, ginecomastia, etcétera, o misceláneas, fiebre, velocidad de cementación elevada, amiloidosis o disfunción hepática, que tiene un nombre que no me acuerdo, cuando hay lesión hepática y renal. No me acuerdo, ahorita se me fue. El síndrome de Stafford. Stafford, muy bien, Hugo. Sí me gusta que los amigos lo ayuden.
Otros signos y síntomas, pérdida de peso, sudores nocturnos, malestar general. Y en el hombre, yo lo tengo, pero bueno, no lo he, por años, el varicocele, un 2% de los hombres, principalmente del lado izquierdo. Estas pueden ser esporádicas, son esporádicas en un 90-95% y heredados de un 5 a 10%. Los carcinomas de células claras familiar asociados a enfermedad von Hippel-Lindau, asociados con anomalías con el brazo corto del cromosoma 3. Y estos son otros, según la urología europea, un listado de los síndromes con cáncer renal hereditario, como son el síndrome de von Hippel-Lindau, carcinoma de células renales papilar hereditario, leiomiomatosis hereditaria con cáncer, síndrome de Birt-Hogg-Dubé, esclerosis tuberosa, síndrome de Cowden, feocromatosis hereditarios y así otros más. Ahorita les vamos a pasar otros solo para los familiares asociados con distintos tipos de cáncer. Les decía von Hippel, yo creo que es lo mismo, se me fue. Este es el esquema de la evolución de la clasificación renal. Desde 1880 por Grawitz, que le puso hipernefroma, hasta el 2012, como ustedes lo pueden ver. En el 85 habían 9 variantes, en el 12 habían como 7, o sea, las claras, papilar, cromófago, ducto colector, medular e inclasificable. Pero la clasificación de la neoplasia epitelial ha experimentado múltiples cambios y significativos en las últimas 3 décadas. Los avances en nuestra comprensión de la morfología básica, la inmunohistoquímica, la citogenética y la patología molecular ha llevado a una expansión numerosa en el número de entidades tumorales que actualmente reconocemos. Y así tenemos el de la Organización Mundial de la Salud en el 2004. Este era el carcinoma epitelial, la neoplasia epitelial, los benignos, adenoma papilar, el oncocitoma, y los malignos los dividen en claras, papilares, cromófago, del ducto colector, el medular, el de la translocación. Pero vino en el 2016, en el 98 y 2003, el Grupo Internacional de Patólogos Urológicos presentaron estas modificaciones hacia a la Organización Mundial de la Salud y ahí le pusieron un montón. Pero en el 16, que es esta que les estoy mostrando, vemos una gran cantidad de tumores epiteliales, como los podemos ver ya en esta tabla. Son tipos y subtipos. El carcinoma de células claras, el más frecuente, el papilar, el carcinoma renal cromófago, que son los 3, los más frecuentes: células claras, el papilar y el renal y el carcinoma cromófago. Ya después ya viene el del ducto colector, el del carcinoma medular, el de células, carcinoma mucinoso y fusiforme, el inclasificable, y ya después ya vienen otros subtipos, como está la neoplasia renal quística multilocular de bajo potencial maligno, el carcinoma renal con translocación familiar, el carcinoma renal tubuloquístico, el carcinoma renal asociado a enfermedad quística adquirida, que es el que les había mencionado en pacientes nefrópatas, el carcinoma renal papilar de células claras, que puede ser confundido con otras entidades, que no tiene nada que ver con el carcinoma renal puro de células claras, el carcinoma renal con deficiencia de la enzima succinato deshidrogenasa, y el carcinoma renal asociado a la leiomiomatosis heredada, que se presenta con pacientes con leiomiomas cutáneos y uterinos o leiomiosarcomas. Los tumores más comunes encontrados son carcinoma de células claras en un 75%, el papilar en un 15%, el cromófago en 5%, oncocitomas, que es una lesión benigna, en 5%. Y aquí tenemos solo el ejemplo, el del lado izquierdo superior, carcinoma de células claras. El de abajo, el papilar, y el de arriba, el cromófago, que recuerda mucho a los coilocitos
de las lesiones del cérvix uterino. Y abajo está el del oncocitoma. Aquí solo es un ejemplo de los benignos, el aleroma papilar y la dermatosis, o el oncocitoma o oncocitosis. Esto es solo para un conocimiento. 5% de las leucemias no uroteliales constituye el oncocitoma, pico de incidencia de la séptima década. Hay una relación hombre-mujer de 1,7 a 1. Los esporádicos es la mayoría, pero se asocia con el síndrome del VHD y el oncocitoma renal familiar. Generalmente es único. El 10% puede ser multifocal o bilateral. Tiene una pérdida del cromosoma 1 o XY. Y se ha observado con translocación del cromosoma 11, 11q12, 13. Y aquí tenemos un ejemplo clásico. El oncocitoma tiene una cicatriz. Ustedes pueden ver la cicatriz blanca ahí en central, que no se ve en el cromófago, que ya lo vamos a ver. El carcinoma de células claras, 2 terceras partes o 3/4 de todos los tumores. Presenta alteraciones cromosómicas del cromosoma 3, así también de otros como el 14, 8 o 9. De todas las variedades es el de peor pronóstico. Áreas de patrón sarcomatoide en un 5% de esos tumores que se convierten en carcinomas de alto grado, y estos son resistentes a quimioterapia y radioterapia. Y aquí tenemos un ejemplo de un carcinoma pequeño cortical en el segmento medio. Clásicamente son amarillos por contener abundante lípido y glicógeno. Son un amarillo huevo clásico. Si estos ya tienen, aparte de lo amarillo huevo, y tienen áreas como blanquecinas, como en el lado derecho, cuidado, este es un carcinoma de células claras que puede tener áreas de diferenciación sarcomatoide o rhabdoide. Este es otro ejemplo de un carcinoma de células claras y abajo con áreas rhabdoides. Los patrones histológicos del carcinoma de células claras puede ser alveolar, en cordones, alveolos con luz dilatada o quística, con una red muy clásica vascular. Ustedes pueden ver en la parte superior derecha, donde hay unas como lagos rojizos. Esas son estructuras vasculares clásicas del carcinoma renal. ¿Cuál es su diagnóstico diferencial? Sarcomas renales, carcinoma de células claras con áreas sarcomatoides, el carcinoma urotelial pélvico, la pielonefritis antogranulomatosa o malacoplaquia puede confundir en ocasiones a los carcinomas de células claras. Este es un ejemplo de un carcinoma, de una pielonefritis antogranulomatosa. En el lado derecho se observan las células de aspecto claro, pero son macrófagos. Esto es un proceso inflamatorio que puede simular perfectamente un carcinoma. El carcinoma papilar, que es el segundo, de 10 a 15% de tumores renales, predomina en hombres de 2 a 1, de 50 a 55 años de presentación, tienen mejor pronóstico que de los carcinomas de células claras. Se puede presentar en pacientes con hemodiálisis crónica, ya se los decía, y en estos hay una gran ganancia cromosómica con trisomía o tetrasomía, 3q, 7, 8, hay varios ahí. Los casos heredados presentan mutación de la línea germinal del leucogen CEMET. Dos tipos hay, el 1, el más tranquilo, y el tipo 2, el más agresivo. La inmunoreactividad es para CK7 y el MUC. Esto es un clásico carcinoma papilar renal. No se ve como el anterior que les mostraba ahí, y aquí se ven estructuras papilares. No solo el de arriba es el tipo 1 y el de abajo, que antes se llamaba papilar oncocítico, es el tipo 2. Aquí son ejemplos de los carcinomas papilares. El tercero en frecuencia, el cromófago, descrito por Turner en el 85, es el 5%. Su marca genética
Es la múltiple pérdida cromosómica, 1, 2, y ahí ustedes pueden ver. Puede tener este es el que más desdiferenciación sarcomatoide puede presentar y puede confundirse. Es el tumor más agresivo y de peor pronóstico cuando tiene patrón sarcomatoide. Y este es el ejemplo. Si ustedes se recuerdan el oncocitoma que les mostré, que tenía una cicatriz central, pues el carcinoma cromóforo también se ve de ese color, solo que no tiene cicatriz. Y ustedes pueden ver las células grandes de citoplasma claro en la parte de arriba, pero tienen un borde citoplasmático grueso y pueden tener, si ustedes ven, son gentiles conmigo, en la foto de abajo hay células con doble núcleo o con un halo claro que pueden simular coilocitos como el condiloma del cérvix, y clásicamente se tiñen con inmunohistoquímica. Ustedes pueden ver en la parte media, esa ¿cómo se llama? Disculpa, ahorita se me fue. Con un estudio histoquímico rutinario. Azul de toluidina puede ser positivo. Este es un ejemplo clásico de un carcinoma cromóforo con áreas sarcomatoides. ¿Cuál es la inmunohistoquímica? Puede ayudar para el cromóforo. Antígeno en membrana epitelial, creatina positivo, el CN9 positivo, y ahí hay otros más. Unos son negativos. El carcinoma del ducto colector, de 1 a 2% de los casos, origina los ductos de Bellini, que es el carcinoma del ductus Bellini. Se observa en la pirámide medular renal, más frecuente en hombres, es agresivo y de pronóstico malo. Puede haber una variante en jóvenes con la enfermedad de células falciformes, que es el carcinoma medular con enfermedad de células falciformes, disculpen. Y ahí tenemos clásico, ahí tenemos el riñón y le vemos ese nodulito y no recuerda a ningún carcinoma anteriormente. Solo se hace ductos y algo papilar con unas variantes totalmente diferentes. Aquí esto podría ser un carcinoma o un sarcoma de cualquier lado, pero este es un carcinoma de ducto terminal. Esta es una variante rara que es el carcinoma de translocación HP11.2, que es un síndrome autosómico dominante que se caracteriza por anormalidades del cromosoma 3 con un incremento en el riesgo por presentar cáncer renal, principalmente en la edad pediátrica. Son tumores únicos o múltiples unilaterales o bilaterales. Clásicamente, ustedes pueden ver, es un carcinoma que tiene muchas vacuolas. Uno lo ve y puede uno decir, este es un carcinoma de células claras, pero contra la ocasión XP11. Es decir, y principalmente si es niño, pues ya la hizo. Está el carcinoma papilar renal hereditario con carácter autosómico dominante, que tiene una alteración en el oncogen MET, el 7q31, y este se caracteriza por ser bilateral o múltiple. La edad de presentación es de 50 años y el carcinoma papilar tipo 1 es el que se presenta en de tipo hereditario. Por último, creo que esta es la leiomyomatosis hereditaria asociada a cáncer renal. Es un síndrome tumoral autosómico dominante con una mutación en la línea germinal FH en el cromosoma 1q42. Este tiene una predisposición por presentar leiomas de piel y de útero. Es un patrón papilar, les decía, de tipo 2. Puede ser único. Se asocia a leiomyosarcomas uterinos. Actualmente, bueno, esto hace como 5 años, actualmente 26 pacientes en 11 familias. Su inicio es temprano, con un promedio de 36 años, y su pronóstico es malo a 5. ¿Cuándo debe pensar uno en un cáncer hereditario renal? Se debe sospechar que nos encontramos ante un cáncer renal hereditario cuando se diagnostica en pacientes jóvenes o lesiones bilaterales.
El diagnóstico se debe realizar mediante el análisis genómico de los principales genes implicados, von Hippel-Lindau, el MET, el FH o el BDH. Este es solo inmunohistoquímico, ustedes lo pueden leer, queratinas, antígenos, antígeno García embrionario, todos estos son los que se pueden usar para hacer estudios de investigación de carcinomas renales primarios o metastásicos, principalmente cuando es un carcinoma de sitio primario no desconocido que tiene células claras o áreas papilares y uno puede pensar si es renal, pues uno le puede hacer esta carga de inmunohistoquímica para poder orientarse si es renal o no. Los patrones inmunohistoquímicos de los subtipos histológicos, no, esta tabla las tomó enredada, solo el papilar tiene un CK7 y un AMAR-CER positivo en un 100%. Y ¿cuál otro? Por ponerles algo ahí. El de células claras, siempre van a haber un CD10 positivo, el AMAR muy bajos. Y así uno hace juego con varios biomarcadores para poder determinar o sugerir qué carcinoma y de dónde se originó. Lo importante es que en contraste con otros tumores epiteliales de otros órganos, en el riñón existe una estrecha relación del daño genético con varios subtipos morfológicos y también pueden ser investigados por técnicas citogenéticas convencionales, PCR o técnicas de tamizaje, así como análisis microsatelital. ¿Pero sirve para algo reconocer el subtipo celular de los carcinomas renales? Claro que sí. Ven ustedes la supervivencia de cada uno de estos, los más frecuentes, claras, papilar y cromóforo. La mortalidad, ya se ven ustedes, se ve más en las carcinomas de células claras, menos en el cromóforo. Y el carcinoma papilar es de grado intermedio y los porcentajes que ustedes pueden ver. La gradificación nuclear del carcinoma de células renales, ¿cuáles son? Criterios nucleares, el tamaño y contorno del nucleolo. Los dividen en 4, que es la clasificación de Fuhrman. Grado 1, un núcleo redondo uniforme de 10 milímetros de diámetro, pequeño o ausente el nucleolo. Grado 2, núcleo con leve contorno irregular de 15 milímetros, con un nucleolo visible en un objetivo de 400. El grado 3, moderado, marcada irregularidad, contorno nuclear adecuado, un diámetro de 20 nanómetros, con un nucleolo grande visible en un objetivo de 100. Es 10 por 10 son 100. Y el grado 4, pues son nucleolos bien prominentes, con células gigantes multinucleares o bizarras. Y ahí lo tienen. El primero es el grado 1 y el grado 4, el que ustedes están viendo, pleomórfico, que tiene nucleolos grandes, núcleos grandes y nucleolos. Ya después vienen los intermedios. Y el sistema de gradificación de la Sociedad Internacional de Patología Urológica, ISUP, que también por los años 98 y en este siglo, los dividió en 4 grados. El grado 1, que tiene nucleolo ausente o inconspicuo, con una magnificación de 400. Grado 2, nucleolo inconspicuo y eosinófilo en 400, pero más prominente en 100 por. El grado 3, nucleolo, esto es puro patológico. Nucleoles son conspicuos en objetivos de 100. Y el grado 4, hay extremo pleomorfismo. Sí, es un Gleason modificado para ver su pronóstico. ¿Cuál es la correlación clínico-patológica en el grado de cáncer renal? La mortalidad 35 meses, según la función de Puigert. Grado 1 a 5%, el grado 3 o 4, 16% en la mortalidad 35 veces. Y esta realmente solo es la clasificación del TNM del año 2000. Y aquí es como un esquema de los estadios. Estadio 1, tumor menor de 7 centímetros, en su mayor dimensión, limitado al riñón, una sobrevida al 95%.
El estadio 2, tumor más de 7 centímetros de dimensión, está limitado al riñón con una sobrevida de 88%. El estadio 3 es un tumor mayor, el tumor que afecta las venas o la glándula adrenal, pero está dentro de la fascia de Gerota. Puede tener metástasis ganglionar y una sobrevida a 59%. Y el estadio 4 es un tumor fuera de la fascia de Gerota, puede tener metástasis regionales y una sobrevida a 20%. Esta es la tabla más o menos como ya se las. Este es por Robson, era la antigua se usaba. Etapa 1 confinó al parénquima renal con una sobrevida que ustedes ya pudieron observar. El tipo 2, según Robson, que invade la grasa periférica con una sobrevida de 47,68. Y el grado 4, tumor en órganos adyacentes, y una sobrevida de 2 a 3%. ¿Cuáles son los parámetros pronósticos patológicos en el cáncer renal? Los obligatorios, grado de Fuhrman y ahora el ISUP, el estadio y los subtipos histológicos, principalmente claras, papilar, cromófobo y ahora los familiares, márgenes de resección, los parámetros recomendados, invasión microvascular y los parámetros facultativos, el uso de inmunomarcadores como vimentina o índice de proliferación celular MIP1. Y esto es más o menos cómo se maneja una muestra de riñón, una sección por cada centímetro, secciones de tumor y grasa, secciones de grasa y seno renal. Eso es importante, la investigación, porque eso es pronóstico. Y parénquima normal, disección de ganglios, o si existe o no suprarrenal presente. ¿Cuáles son los factores con implicación pronóstica? Y estos se clasifican anatómicos, histológicos, clínicos y moleculares. Los anatómicos: tamaño, invasión venosa, invasión de la cápsula renal, la afección adrenal y la metástasis ganglionar o a distancia. Los histológicos: el grado de Fuhrman o del ISUP, el subtipo histológico, si tiene o no componente sarcomatoide que agrava más el pronóstico, si existe invasión microscópica a la pared venosa, la necrosis tumoral también lo toma en cuenta. En los clínicos, pues el estado general del paciente, síntomas locales, caquexia, y los moleculares, que a la fecha no se usan, como es la presencia de defectos en la anhidrasa carbónica 9, que se llama el KX, que también hay un biomarcador presente en los carcinomas por inmunohistoquímica, el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de hipoxia inducida, GIF, índice de proliferación, P53, el PTEN, como dentro del ciclo celular, E-caderinas y el CD44 de la lesión celular. Y actualmente les decía que hay una clasificación molecular, genética, disculpen, donde se han identificado más de 259 genes con implicación pronóstica, que pues con nosotros no lo usamos. ¿Para qué hablar? Esta es la TNM del año 2010, y así es como se está clasificando. Es un resumen de marcadores que pueden ayudar en el diagnóstico oficial de tumores renales. Es una gran tabla ahí que no vale la pena discutirlo. Biomarcadores que pueden diferenciar entre carcinoma de células claras y cromófobo cuando hay problemas. Entre cromófobos y oncocitoma igual, porque pueden tener similitud histológica y poder decir el oncocitoma es benigno y el cromófobo es maligno. Unos dicen que son uno familiar del otro, pero al día de hoy no se ha visto bien. Y hasta aquí he terminado. Espero no haberlos fastidiado con tanto dato. No, Heller, ahí, gracias.
No sé si tendrían alguna duda sobre el cáncer renal. Sí, doctor, solo algunas dudas con, con el de próstata. Supongamos en el caso de que tenemos un paciente que tuvo radioterapia definitiva y en vigilancia duplica el LAP y lo vuelve a duplicar. Y para confirmar la recurrencia hacemos una biopsia de próstata. Esta biopsia de próstata en la recurrencia luego de una terapia definitiva se reporta igual, debería tener la misma cantidad de núcleos o sea, es el mismo protocolo o varía algo. Es el mismo protocolo, solo que hay que tener conocimiento de los cambios originados en radioterapia e incluso en tratamientos de quimioterapia o de radioterapia. Generalmente son más pequeños, con cambios como atróficos, pero sí existen cambios que incluso deben de hacérselos ver al patólogo, porque si no se puede uno ir con la finta de atrofia o qué sé yo. Pero sí hay cambios histológicos que lo da la radioterapia o la quimioterapia. Y se debe reportar, por supuesto. Y la otra duda es en cuanto al espécimen del renal, o sea, incluye el riñón, el hilio renal, la fascia de Gerota, y debiera incluir ganglios, ¿y cuántos ganglios? ¿O no tiene alguna Es que el implicancia? problema, eso sí tiene que ver, pues, porque